Continuamos, amigos, en Universidad Somos Todos, hoy conversando sobre la Universidad de los Andes y sus 232 años, semillero de investigación, educación y conocimiento al servicio de un país. Y para ello, en los próximos segmentos estaremos acompañados con el profesor Jesús Rondón Ucete. Jesús Rondón Ucete, conocido popularmente como Chucopey. Es un catedrático, político y escritor merideño, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes, es gobernador del Estado Mérida y bueno, en marzo de 2015 fue homenajeado por las autoridades rectorales de nuestra universidad por sus 50 años de docencia activa en la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Bienvenido, profesor, gracias por acompañarnos. Esto es un placer para nosotros que pueda estar aquí hoy. Bueno, muy buenos días. Pero a usted le faltó lo más importante. Dígame. Que en estos días lo recordé cuando le envié a las autoridades de la universidad a través del rector un mensaje de solidaridad. ¿Cómo no? Yo lo leí. Entonces, doy fe de eso. Fulano de tal, alumno de la Universidad de los Andes. Eso es un altísimo honor, porque esta universidad, ¿verdad? De esta universidad resulta un honor ser estudiante. Lo digo con sí, fe. sí, resulta un honor. Eso es correcto. Bienvenido. Si te decimos a lo largo del programa, Chuy, en algún momento no te vayas a ofender. No. Probablemente tu nombre de combate sea más bien ese que el del catedrático, ¿no? Un gobernador muy recordado porque dejó una obra importante a nivel del Estado, no solamente rescatando y restaurando iglesias, casas curales, sino la puesta en valor de parte de nuestros pueblitos del páramo y de otras zonas se debe pues al equipo que acompañó en ese momento a nuestro querido amigo Rondón Ucete. 232 años se dicen rápido. La universidad llega a un cumpleaños más en momentos de gran dificultad. Vamos a pasearnos un poco por la historia universitaria, haciendo énfasis en cada parte de esa historia sobre su importancia y su contribución. Las cámaras son tuyas. El origen. Mire, mañana o este 29 de marzo la universidad cumple, como lo acaba de decir el secretario, 232 años. En aquel momento se fundó la Casa de Educación, de la que derivó después la Universidad de los Andes. Pero ese es el hecho fundacional de la universidad. Yo le decía a alguien en estos días que me consultaba que yo me he dedicado en algún momento a investigar los orígenes de algunas universidades, algunas antiquísimas, porque la gente no sabe, pero hay institutos de educación superior muy antiguos, ya no existen hoy, pero en la antigua China o en la antigua India hubo universidades, como en el mundo árabe hubo universidades famosísimas. Y algunas de las universidades más famosas de hoy derivan de hace unos cuantos siglos y toman como fecha de fundación el primer elemento que ha subsistido. Le doy un ejemplo muy conocido, pero tal vez no muy difundido acá. Mire, cuando usted visita la Universidad de Harvard, le dicen que la Universidad de Harvard fue fundada en 1638. Y resulta que lo que ocurrió en 1638 fue que un señor, ¿verdad?, asignó a una escuela sus libros. Esa escuela con el tiempo se convirtió en un college y ese college o colegio se convirtió más adelante en la Universidad de Harvard y tiene como fecha de fundación eso, el asignar mediante un testamento sus libros. Eran unos cuantos libros, de los cuales la Universidad de Harvard todavía conserva una colección que no es tan importante, por cierto, como la que le asignó el primer obispo de Mérida a su casa de educación cuando murió y a la que después le dotó el segundo obispo, la dotó tan generosamente con una colección extraordinaria que todavía hoy conserva la Universidad de los Andes. Es tal vez su mayor patrimonio material, documental, digamos. Sí. Valen mucho más que los libros que están en la sección de libros antiguos de la universidad, valen mucho más que todos los edificios
y posiblemente mucho más que todas las tierras que tiene la universidad, ¿verdad? No valen más que su historia. Porque el señor secretario acaba de decir una cosa muy importante. La universidad a lo largo de la historia ha tenido una contribución permanente con la sociedad, con la cultura, con el país. Tome la fecha inicial. La Universidad de Mérida formó a algunos de los próceres más importantes de la independencia. Yo le contaba a un amigo mío, y una vez le pedí a las autoridades que lo hicieran constar en una placa de bronce, que hiciera juego con otra en la cual sí me hicieron caso, ¿verdad? A mano derecha de la entrada del aula magna hay una placa en que se hace constar la fecha en la cual el Colegio de Mérida recibió la facultad para otorgar grados mayores y menores, lo cual se convertía en universidades. Bueno, al lado debería haber una placa en que se señale la contribución de la universidad a la formación de la República. Cuando usted lee el acta de la independencia de Venezuela, allí encuentra la firma de siete alumnos o profesores de la Universidad de Mérida. Eso no lo puede exhibir ninguna otra institución, ¿verdad? 7. Y uno de ellos fundamental en la formación del pensamiento del Libertador, Manuel Palacios Fajardo. El discurso de Angostura, el primer boceto del discurso de Angostura fue elaborado por Manuel Palacios Fajardo, con la sabiduría que adquirió en esta universidad. Imagínense si eso no significa una contribución. El primer presidente de la República, Cristóbal Hurtado de Mendoza, fue el primer alumno de la universidad. Y consta en el libro inicial de la universidad, que lo guarda también muy celosamente el archivo de la Universidad de los Andes. Bueno, fíjese esa contribución inmensa. En una ocasión, para pasar a una segunda etapa, al presidente Rafael Calderas, la universidad le otorgó el título de profesor honorario. Él era profesor en la Universidad Central de Derecho del Trabajo y escribió algún texto que es un clásico en toda América Latina. Y la Universidad de los Andes le dio el título de profesor honorario. Y Caldera vino a Mérida e hizo el elogio de la universidad. Y entonces señaló como la gran contribución de la universidad. Estamos hablando hace unos cuantos años atrás, no conoció esta etapa posterior, bueno, la conoció en parte, pero Caldera decía que la gran contribución de la universidad era haber salvado y formado la cultura de Venezuela en el siglo XIX. Después de la independencia, el país cayó en la mayor anarquía. Estos tiempos de ahora son muy difíciles, pero no son los tiempos más difíciles de la República. Los más difíciles son los de la segunda mitad del siglo XX. Prácticamente Venezuela se desintegró y perdimos gran parte del territorio, tanto con Colombia como con el Reino Unido, en la Guayana Esequiba. Bueno, y el país vivió inmerso en unas terribles guerras civiles que nada resolvieron, pero que hicieron que el país no creciera, no progresara, ni siquiera crecía la población, porque moría más gente de la que nacía. Bueno, en ese tiempo oscuro, las universidades, la Universidad Central y la Universidad de Mérida, fueron, y así la tildó Caldera a la de Mérida, faros de luz en Venezuela,
y concretamente a la de Mérida le dio un título que a mí me parece siempre muy bello, ¿no? Machu Picchu de la cultura. Machu Picchu de la cultura. Esta universidad fue en el siglo XIX un Machu Picchu de la cultura, porque aquí no había más. En Caracas y en Mérida, en la Universidad de Caracas y en la Universidad de Mérida, eran los únicos focos de luz en medio de este país que vivía en la mayor oscuridad, ¿verdad? Bueno, y esas universidades contribuyeron a formar los pocos médicos que en Venezuela existían, los pocos agrimensores, se decía entonces así, que en Venezuela existían, los abogados que en Venezuela existían, los farmacéutas que en Venezuela existían. Esa es, ¿verdad? Y lo poco que valía en Venezuela se había formado en esas dos universidades. Los pueblos andinos, mire que no es casualidad, la historia enseña. ¿Por qué los pueblos andinos son siempre los más cultos y han sido siempre los más cultos? Al mismo tiempo que las ciudades del centro, especialmente Caracas. Más evolucionados. ¿Por qué? Porque en Caracas y en Mérida había universidad. Aquí venían los muchachos de Trujillo a estudiar, y los de Barinas, y los del Zulia venían acá. En el Zulia no había universidad, venían acá. Y venían del Táchira y venían de Mérida. Entonces eso hizo que los pueblos andinos se distinguieran, ¿verdad? Y por eso los pueblos andinos pudieron dominar el país también. Es correcto. Había mucho temor de que los gochos se fueran para Caracas en esos tiempos, ¿no? Y la gente creía que era por lo bravos que eran. No, sino porque tenían una élite intelectual. Claro. Y mire, bueno, el conocimiento es poder. Que contribuyó al desarrollo del país. El gobierno del general Gómez fue tiránico, ¿quién lo duda? Pero el gobierno del general Gómez tuvo una obra en alguna medida positiva gracias a la capacidad de quienes lo acompañaron. Claro, eso se olvida ante la falta de libertades, el régimen tiránico, etcétera. Pero señalo lo otro porque esa fue la gran contribución de la universidad. Y este país moderno de hoy es resultado de las universidades. Lo bueno, este país tiene muchas cosas buenas. Por supuesto que sí. Y es resultado de las universidades. Y lo malo que tiene no es resultado de las universidades, sino de otras instituciones que no tenían la misma visión sobre el país que se adquiere en estas universidades. Las universidades venezolanas son beneméritas, porque han sido objeto del mayor ataque. Y sin embargo, mire, se han mantenido. Vuelvo a la historia. Hay un hecho muy curioso que poca gente conoce en Mérida. Inicialmente la universidad era totalmente autónoma, hasta en sus rentas. La universidad no recibía recursos de Caracas. La universidad funcionaba con las rentas que tenía, ¿verdad? Sí, pagaba sus gastos con las rentas que tenía. Eran relativamente pocos, por supuesto, y era una universidad pequeña. Y el gobierno, sin embargo, se comprometió a darle una asignación que nunca mandó. Todavía no las están debiendo. Si la cobráramos a precio de hoy, mire, la universidad no tenía ningún problema. Nunca la pagó. Pero hubo un hecho muy curioso. Con los recursos que tenía la universidad, resolvió construir su propia sede. Porque la universidad funcionaba en la sede del seminario. El seminario le prestó la sede para que siguiera funcionando. La universidad no tenía sede. Entonces la universidad funcionaba en el seminario, en donde hoy queda el edificio del rectorado. Entonces la universidad no quería vivir prestada. Y la universidad resolvió construir su sede. Y empezó a construirla. Y cuando la estaba construyendo con sus recursos, el presidente Monagas, que no quería a la universidad porque algunos de sus profesores se habían manifestado en contra de su gobierno dictatorial, bueno, le prohibió a la universidad que construyera su sede aún con sus recursos. Pasó Monagas y Monagas pasó como el primer
destructor de la, o el Universidad. destructor de la primera democracia. Pero siguió la ULA. Siguió la ULA cumpliendo su función. 30 años después de Monagas, el presidente Guzmán le quitó a la universidad las tierras y las rentas para que la universidad se sometiera. Sí, así es. Le quitó la autonomía a las universidades. A cambio les ofreció una asignación mensual que llegaba muy de vez en cuando. Mire usted, pasó Guzmán, hoy se le conoce como el gran corrupto en la historia. Y la universidad siguió. Sigue en pie, así es. Y sigue en pie. Y así va a ser siempre. Y así va a ser siempre. Yo le digo a la gente, mire, no se preocupen, la universidad tiene 232 años. No hay ningún sistema político en Venezuela que haya durado tanto. No hay ninguna institución que la supere. La universidad va a seguir existiendo para beneficio del país, para corregir los entuertos de otros. Porque eso es lo que hace la universidad. Profesor, vamos Corregir los entuertos de otros, lamentablemente. Bueno, vamos a hacer una pausa, profesor, y en breve entonces seguimos conversando sobre este interesante tema, además que con tanta información ya uno queda extasiado y quiere continuar, por supuesto, escuchándolo con más. Vamos en el siguiente segmento, queridos amigos, a tocar el tema de la contribución real, no tanto ya en la parte histórica, antigua de la universidad, sino ahorita en estos tiempos tan convulsionados, cómo la universidad debe ser apoyada porque es un centro del saber, de la generación de conocimiento, de la formación de nuevos profesionales. ¿Y qué es lo que está ocurriendo, según lo que tú estás viendo, con la Universidad de los Andes y con las universidades nacionales a la luz de las cosas que están ocurriendo recientemente? Ya regresamos.